Gracias, Señor, que nos das este privilegio de poder estar, Señor, en tu casa y adorar tu nombre. Dijo el salmista que quién era el hombre o el hijo del hombre para que lo visitaran, que Dios quisiera estar con nosotros, pero así es Dios. A veces es difícil explicar cómo Él actúa, pero lo que es sin duda una realidad es que nos ama y encuentra siempre la forma de mostrárnoslo. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Qué bueno que estamos esta tarde en la casa del Señor. Felicitarles por congregarse este día. A los hermanos en la transmisión, pues siempre exhortarles y animarles a sacar el mejor provecho. Hebreos capítulo 10, vamos a leer del verso 38 al 39. El título de esta reflexión es ¿y si no, qué? Ese es el título de la reflexión. ¿Y si no, qué? Hebreos capítulo 10, verso 38 al 39. ¿Lo tiene? Dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que Dios nos bendiga en esta palabra. Póngase cómodo. El jueves recién pasado hablábamos sobre el tema, o el título de la reflexión era ¿en qué vuelta estás? Y usamos como referencia bíblica el libro de Hebreos en el capítulo 11, el verso 30. En ese capítulo 11 se habla especialmente de la fe. Y nos ocupamos un poquito de mencionar algunas cosas relacionadas con la fe. Y hoy continuamos como en esa misma línea, hablar de la fe. Les recuerdo que más allá del concepto de ese capítulo o de ese versículo 1 de ese capítulo 11, donde se dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, más allá de eso, la fe es lo que creemos. Porque también muchas veces el término fe se vuelve como sinónimo de poder. Alguien tiene fe para hacer ciertos milagros. De hecho, así es, pero si tiene un don que manifestar. Pero, por ejemplo, hay un himno que dice, fe mueve la mano de Dios. ¿Lo ha cantado? ¿O es así que dice o me equivoco? Fe mueve la mano de Dios. Pero, ¿qué es lo que está diciendo ese himno? Tratemos de razonarlo. Porque eso está diciendo que si usted tiene fe, entonces esa fe mueve la mano de Dios. Pero ¿a qué fe se está refiriendo? Porque el pasaje que hemos leído dice que el justo va a vivir por fe. Pero de pronto uno puede pensar que es como un poder que uno tiene. Como ¿qué? No sé cómo explicarlo, pero como un poder que uno tiene. No, tiene que ver con creer. La fe de la que está hablándose ahí, fe mueve la mano de Dios, tiene que ver con creer. Y lógicamente hemos venido diciendo que, ¿cómo sabemos que una fe es genuina? ¿Cómo sé que realmente una fe es genuina? Ajá, pero ¿cómo sé que cree? Porque obedece, exacto. O sea, la obediencia es la parte visible de la fe. Entonces, cuando el pasaje que hemos leído dice que el justo vivirá por fe, significa que su proceso de vida va a estar manifestando lo que cree. En este caso estamos hablando de esa fe manifestada en la palabra de Dios, en la revelación de Dios, la experiencia de la vida cristiana. La vida cristiana está marcada, de hecho, por eso se nos dice cristianos. ¿Por qué lo de cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. Pero ¿para qué lo seguimos? ¿Para que nos dé de comer? Como en cierta oportunidad él mismo lo dice en ese capítulo 6, que había un montón de gente en ese momento que lo seguía porque tuvo la experiencia de un par de milagros donde comieron algunos como nunca habían comido. Entonces Jesús está tratando de decir, no, es que seguirme a mí, está bien todo el entorno, pero seguirme a mí tiene que ver con lo que yo enseño. En ese mismo capítulo Jesús dice, si no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden ser salvos. Ahora, cuando uno lo lee así a la ligera, ¿y cómo es eso? Pues, y algunos lo relacionan con la celebración específicamente del día de la Santa Cena.
El católico lo relaciona que por eso tiene que pasar la gente a tomar la hostia, porque eso es la carne, el cuerpo, la carne y la sangre. Y en los creyentes podrían decir, no, es cuando tomamos la Santa Cena. La Santa Cena solo es, hermano, una conmemoración, un agradecimiento y una proclamación, es una figura. El día que usted aceptó el cuerpo y la sangre de Cristo es cuando reconoció sus pecados, confesó sus pecados y recibió a Jesucristo como su único Salvador. En ese momento tuvo una expresión de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el reconocimiento de que uno estaba equivocado. Entonces, si uno reconoce que está equivocado, ¿cuál es la primera acción que toma? No. ¿Cuál es la primera acción que toma si usted se descubre equivocado en algo? Ya sea haciendo resolviendo un problema matemático, ya sea buscando una dirección, ya sea una actitud hacia su pareja, ya sea una actitud hacia sus clientes, ya sea una actitud hacia sus hijos, ya sea una actitud hacia sus padres. Usted de pronto descubre que está equivocado. Ajá, ¿qué hace? Ajá, corregirlo. Entonces, reconocer que esa no es la actitud, ese no es el camino, y uno cambia el camino, cambia la actitud. Algunas veces le castigamos a los hijos, le llamamos la atención sobre algo que no eran culpables. Entonces, la vida cristiana consiste en eso, en ese proceso de dejar que la palabra de Dios sea la lámpara que ilumine la senda que vamos a seguir. El modelo de la vida cristiana tiene que estar marcado por las enseñanzas de la palabra. Eso es vivir por fe. Y eso mueve la mano de Dios. Eso sí, como dice el himno, mueve la mano de Dios. ¿Por qué? ¿Se recuerdan las palabras de Dios cuando Jesús está siendo bautizado? La voz que se oyó del cielo después de que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. ¿Qué dijeron las palabras que se oyeron del cielo? Alguna vez ya reflexionamos eso, hace un año, 2 años. ¿A qué se refiere? ¿Por qué lo señala como su hijo amado? Claro, él es unigénito. Pongámoslo en una ilustración con usted. Usted tiene 3 hijos. Yo le voy a preguntar, ¿usted tiene un hijo amado? No es que vos no tenés hijos. Estamos hablando de los que tienen. Ajá, usted tiene 3 hijos. La pregunta es, ¿usted tiene un hijo amado? Es que no se quieren comprometer, peor si tienen a los hijos ahí cerca. Porque amamos a todos nuestros hijos, ¿sí o no? Pero el hijo amado es aquel que es respetuoso, que obedece, que le trae buenas notas, que puede siempre contar con él. Por más que se diga que no, entonces es una manera de decir, es que este hijo es el que me complace. Entonces, cuando se dice eso de Cristo, no es simplemente porque sea el unigénito Hijo de Dios, sino que Él es un ejemplo de sujeción a la voluntad del Padre. O sea, usted puede ser hijo amado para Dios. Amén. Entonces, ¿quiere decir que si no soy así, en ese estándar, Dios no me ama? ¿Cómo no? Tomemos al hijo mal portado que usted tiene. Nadie dijo amén, gracias a Dios no tienen. Mire, de pronto los hijos no tienen una idea de cuál es la economía de la casa y se emocionan. Los colegios y las escuelas les traen cierta influencia. Y ahí ya viene el concepto de las modas, y ahí viene el concepto de las marcas de zapatos, de las marcas de ropa. Y de pronto su hijo o su hija llega con que el siguiente par de zapatos que quiere es un par de zapatos de marca. En deportivos, ayúdenme, ¿qué vale un buen par de zapatos de marca? $150. Y si fueran deportivos que no son de marcas, ¿qué valen? Hechos en la ADOC aquí en El Salvador. Oiga, $30 y pico. Entonces, claro, una economía que se está manejando con responsabilidad, hay que ir a comprar los de 30 y pico. Claro, el hijo, como es una cuestión de entorno, no se siente bien con esos zapatos. Pero de pronto llega el hijo amado y quiere los zapatos de marca. Ajá. Es que ya es amado.
Por eso aclaré que el que llega es el hijo amado. Exacto, uno por el hijo amado está más dispuesto a hacer cualquier cosa. Con los demás lo hace, pero mira, te lo voy a dar, pero quiero que lo amenaza, que traiga buenas notas, que de aquí en adelante te portes bien. ¿De qué estoy hablando? Que ese poder del que se le atribuye a la fe tiene que ver con, hermanos, obedecer. Y esa obediencia, hermanos, es fácil como venir hoy al culto. Como yo vivo un poquito al sur, por los que no saben, yo vivo del otro lado del Cerro de las Pavas. O sea, cuando se caiga, ahí me va a pasar recogiendo, porque para qué lado está inclinado. Entonces nomás aparezco en la calle de San Ramón, una gran negrura. ¿Sabe qué es lo primerito que yo pienso cuando está así? Ya hago cálculos, estaba bien negro aquí, allá un poquito claro. No, mira, Yolanda, va a llover, pero no tanto. Pero si caen 20 minutos, a varios los detiene. Pero gracias a Dios que no se detuvieron. ¿Cómo es más fácil venir al culto? ¿En carro o a pie? Carro. Vaya, ¿cómo es más fácil venir al culto? ¿Bien comido o con hambre? Bien comido. ¿Cómo es más fácil venir al culto? ¿Sano o enfermo? Sano. ¿Cómo es más fácil venir al culto? ¿Con dinero o sin dinero? Se habla de que a uno no le falte, pues no esté endeudado, no esté preocupado, que mañana tiene que pagar algo y no le alcanza. Si yo he vivido todas las experiencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la calma es más fácil creer y mantener uno sus convicciones espirituales. En la calma. Pero ¿qué me dice en la tormenta? Mire, si esa lluvia hubiera seguido, muchos no vienen. Se acercó una anciana por ahí y me dijo, mire hermano, fíjese que yo no pude venir el día que entregaron las canastas. Y yo no me entiendo de eso. Allí Jenny, que lo investiguen con Jenny y el equipo de Vida Sin Límite, porque ellos lo distribuyen. Ahora, como yo soy el pastor, sí doy ciertas directrices. Doy ciertas directrices. ¿Como cuáles? La vez pasada, los muchachos se esfuerzan y traen por aquí unas bolsas de esas de víveres que repartimos. Son más o menos 50 las que repartimos cada mes a las personas que consideramos, aunque nos filtran algunos de más escasos recursos o más necesitados. Y ahí pasó un mes las canastas. Yo digo, a veces le he preguntado a algunos líderes, si usted tuviera necesidad y le dan unos víveres, ¿cuándo los fuera a traer? Si les digo que hoy los doy. Es que hoy mismo y corriendo, pues. Pero si esas bolsas pasan ahí un mes, entonces yo le digo, miren, bueno, ese día vine yo y usé mi autoridad pastoral, las agarré y busqué unos 2 necesitados y las repartí. Después me preguntan, hermano, ¿y no vio? ¿Cómo no? Y las repartí. ¿Y a quién se las dio? A los que lo necesitaban. Pero lo que me interesa decirles es que esa anciana, que ojalá esté por ahí su canasta, la directriz que he dado es, si no la recogen en esa semana, se la damos a otro que la necesite. Ellos tratan de no hacer lo que yo digo, pero ya vamos a apretar las tuercas para que se haga. Pero lo que me interesa es que esta señora se acercó y le dice a mi esposa, mire hermana, yo me dijo, una viejita que pasa de 70 años. A mí el agua usted sabe que no me detiene. Yo vengo al culto llueva o no llueva. Y yo ni paraguas le miro a la anciana. Pero es que aquí arranca vuelo. ¿Y usted? Si se viene un porrazo de agua. Mire, algunos sinvergüenzas, lo voy a decir en el nombre del Señor, algunos sinvergüenzas hasta con carro se quedan en la casa. Y si uno le pregunta, ¿y por qué no vino el domingo? Hermano, y no vio la gran y solo era zamparse al carro. Y peor que hasta garáis tienen, pues. Se pueden subir. Entonces, la intención no es hacerlo sentir mal, sino decir que cualquier corriente adversa puede hacer que uno cambie su actitud de fe, sus convicciones sean puestas a prueba. Les voy a poner un ejemplo. Yo puedo nadar, yo no sé, quizás eso de poder nadar y poder manejar bicicleta, yo creo que a uno no se le olvida. No sé si ya les pasó eso, a uno no se le olvida. Entonces yo tenía como 500 años de no ir, figurativamente hablando, a un turicentro, a una playa. Bueno, como les dije la vez pasada, tengo cierta frustración, porque ahorita en octubre voy a cumplir 60 años. Tengo
Por eso tengo cierto grado de alegría y de frustración. La alegría es que nomás cumpla 60 años, ya no voy a pagar en los turicentros. Es de gratis la entrada. La gran frustración que tengo es que nunca tengo el tiempo para ir, ni soy muy devoto de andar ahí. Pero fui un par de veces, hermano, y dije, voy a ver si me acuerdo cómo es que se nada. Hermano, y nadé, fíjese, tenía. Pero ¿qué es lo que quiero decirle? Mire, hermano, yo nado para lo más pachito. Porque con esos años que tenía, hermano, nadé como de aquí a la maceta, al porrón ese. Y ya dejé de nadar, ya estaba cansado. Entonces, ¿cuántos pueden nadar? Se los voy a pintar así. ¿Cómo es más fácil nadar? ¿Río abajo o río arriba? ¿Verdad que es más fácil? Uno lo que hace es, se lo deja, con la corriente le abunda, allá se sale y se regresa de vuelta, ¿eh? Porque le sale más barato venir caminando que darle. Claro, si usted está en forma, a lo mejor va contra la corriente. Pues sucede lo mismo en la fe. Pero uno no puede en la fe solo nadar cuesta abajo. El justo vivirá ¿cuándo? Siempre, por fe. Y si retrocede, si cambia su actitud, eso tiene que ver con lo que dice Apocalipsis 3:16. La tibieza para los que ya estuvieron en el fuego es un cambio de actitud. Para los que estuvieron en el fuego, mire, cuando usted está en el fuego, usted no se pierde culto. No pierde culto. Ay, Dios. No vaya a haber una actividad que antes que comience está, pero cuando usted comienza a cambiar la actitud, comienza el fuego a apagarse. Entonces, si usted vive por fe, usted vive su mejor estándar espiritual. Y luego viene la adversidad, que es lo que va a poner a prueba la fe. La adversidad va a poner a prueba la fe. Y luego esa adversidad se puede manifestar de diversas formas. Problemas económicos, problemas de familia, problemas de hogar, problemas de trabajo. En el trabajo lo agarra un jefe o la agarra de pila. Lo peor es que usted es un tipo de 1,80, 1,90 de alto y su jefe mide 1,45. ¿Entendió? Si es que no necesita las dos manos para zarandearlo, con una que lo agarre del cuello, lo deja trabado donde se ponen los sombreros. Y eso es más tentación para uno. Cuando usted es el chiquito y su jefe es el grande, no, la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Claro, lógico, va en la corriente, le conviene. Pero pueden ser problemas en su trabajo y por qué no decirlo, en muchos países del mundo ya es un grado de persecución de la iglesia. A lo mejor un día de esto nos vamos a ocupar del tema de la ideología de género. Vamos a tener quizás que suspender la transmisión porque si no, les aseguro que un buen sermón sobre el tema hace que nos suspendan por lo menos un mes la transmisión. Pero necesitamos informar a la iglesia. Pero este es tema de persecución ya. Entonces se pone a prueba las convicciones, si sigo creyendo, o sea, si me persiguen, si me amenazan, si me suspenden, si me quitan el puesto del mercado, si me quitan el negocio, si me cierran el templo, si me expulsan del colegio. Todo eso está pasando en diferentes partes del mundo. Si me expulsan del trabajo. Estaba viendo un video de un policía que lo despidieron fuera de sus horarios de trabajo, en sus redes sociales, una red social que no tiene que ver nada con su trabajo como policía en los Estados Unidos. Hizo su comentario como cristiano, pues en lo que él creía, el diseño original de Dios, hombre, mujer, papá, todo lo demás. No, la siguiente semana lo despidieron. Ahora, ¿puede uno conservar? El jefe le advirtió, mira, esto te va a meter en problemas. No, borra eso. Él dijo, no, esas son mis convicciones. Ahora, ¿le van a quitar su negocio? ¿Le van a quitar su puesto en el mercado? ¿Le van a quitar su trabajo? Oiga, peor, no estamos a ese nivel, pero para ahí vamos. Le va a quitar sus hijos el gobierno porque usted los esté educando mal. Entonces la pregunta es, no, hermano, yo no puedo perder a mis hijos. Yo voy a tener que decir que está bien si quieren ser lo que quieran ser, no entro en más detalles. Ahí ya va a ser puesta a prueba lo que creemos, la fe. Luego, hermanos, las enfermedades. Mire, hermano, a alguien le gusta estar enfermo.
que por eso es que aunque no le gusten las inyecciones, se las pone. Que no le gusta la medicina, se la toma. Aunque no le guste la cama en el día, se está ahí, porque el médico le dice, necesitas reposo. Y hay que reposar, y hay que hacer lo que dice el médico, porque él es el que sabe. Si no, no vaya a consultarlo. Si no va a hacer lo que dice el médico, no vaya a consultarlo. Entonces, ¿qué hacemos la gente de fe, voy a decirlo, cuando tenemos una enfermedad, una situación? Pues le pedimos a Dios que nos sane. Y cuando uno está enfermo, más o menos en cuánto tiempo quiere ser sanado, como decíamos en el sermón del jueves. ¿Para cuándo queremos las cosas? ¿Para cuándo queremos la respuesta de Dios? Algunos no son ni para allá, no que para ayer. Hermanos, es que el corazón se angustia. ¿Y ustedes creen que solo a ustedes les pasa? No es solo si yo me enfermo. Si mi esposa se enferma, ya les he compartido hace como un año, Valentina se enfermó. Hermano, en términos de 24 horas, esa niña no podía ni levantar la cabeza, ni girar la cabeza. ¡Wow! ¿Y usted cree que yo no había orado? Usted dirá, no es como Valentina, la dije, el pastor ya la hizo. No, si aquí es, va a ser otro tema donde lo ampliemos. Aquí es cuando Dios quiere y como Dios quiere. Y eso es lo complicado a veces, tener esa paciencia de dar esas 13 vueltas, de esperar esos 38 años. Miren, hermanos, yo oré y les confieso, lloré delante de Dios. Lloré, no porque fuera solo mi nieta, no solo porque considero que es algo maravilloso, un regalo de Dios para la familia, para mí como abuelo. ¿Saben en qué yo pensaba? Por cierto, no está Priscila aquí ahorita. Si esta niña se muere, Dios, le dije, dime qué le voy a decir a mi hija. Yo sé que se va contigo, yo sé que no tiene ningún tropiezo, yo sé, conozco tu palabra, sé las expectativas de la vida eterna, sé las expectativas de la resurrección. O sea, mi conflicto no era mi corazón. Yo podía perderla. Pero Priscila casi se muere para tenerla. La niña casi se muere después de que la dieron a luz. Es posible que no puedan tener otro hijo por complicaciones de salud. Mi preocupación era, cuando esa niña muriera, ¿qué le iba a decir yo a mi hija? Yo lloré delante de Dios. Y Dios fue misericordioso. Hubo un proceso ahí está la seca, alegrándonos el corazón. Pero lo que trato de decirle es la angustia que hay. Que la medicina no hace nada, que en 24 horas su niña se está muriendo, su esposo cayó grave, y lo peor a veces no es el pisto. Si usted tiene el pisto, algunos lo tienen, para ofrendar no lo sacan, para diezmar no lo sacan, para llevar a la esposa a chotear no lo sacan, pero una vez se enferman lo sacan, debajo del ladrillo lo encuentran, en el colchón roto lo encuentran. Lo triste no es que no tenga para ir al médico, aunque sí yo sé que hay casos en los que no se puede y es bien complicado. Lo triste es que el médico ya le hizo exámenes, ya la mandó aquí, la mandó el médico pues corriente, ya lo mandó del especialista, y el especialista ya lo mandó donde el más especialista, y el más especialista ya lo mandó donde el más especialista más viejo, y ya topó pues. ¿Y sabe cuál es el problema más grave? Que le dicen que no le hallan qué es lo que tiene. ¡Ja! Si eso hasta cólera da. Y uno dice, entonces, ¿qué fueron a estudiar, pues? ¿Y entonces son médicos o qué son? ¿Barberos son? Claro, es la molestia, es la presión que uno tiene. Entonces, ¿usted cree que así llega uno de tranquilo y dice, Señor, mira aquí mi esposo que me está muriendo, si quieres hacerme el milagro? Si no, pues llévatelo. Digo los que aman a su esposo, ¿verdad? O su esposa, los que no, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. La angustia llena el corazón. Entonces, de pronto ahí, hermano, uno puede desmayar en la fe. Primero, porque quiere el milagro ya. Segundo, porque si el milagro no sucede en un lapso de tiempo, su fe se puede derrumbar. Tercero, peor todavía, si usted le pidió por su pariente a Dios que hiciera algo y su pariente se murió, si a mí como pastor se me hace complicado consolarlo y darle palabras. Si hay días en que yo no quiero ser pastor, es cuando me llaman a orar por la gente y la gente no se sana. Y el siguiente día es cuando la gente se muere. Si a usted se le muere su abuelita que tiene 85, no, hermano, ya, déjela ir, ya. Pero si a usted le muere un niño de 5 años, de 6 años, claro, yo le digo el capricho de Dios, la soberanía de Dios. Pero ¿cómo? Es dificilísimo.
Ajá, pero ¿y entonces la fe ahí cómo queda? Dice el pasaje que hemos leído que el justo va a vivir por fe. Eso significa, como dice el salmista, yo creo que así sería en otras palabras lo mismo. Cuando dice el salmista, el Salmo 34, me corrigen, bendeciré a Jehová. ¿Y qué es eso de en todo tiempo? Su alabanza estará de continuo en mi boca. Le damos la gloria al Señor, iglesia. Son palabras de alto calibre, de fe, de convicción espiritual, de hombres que han caminado con Dios. Ahora, es bonito, y por eso para mí representa alegría, pero conflictos. Es bonito cuando la gente testifica que recibió su milagro. Pero la pregunta es, ¿todos van a recibir su milagro? Aquí ponga mi atención. Nosotros estamos insertados, esta es parte de la madurez que tenemos que adquirir para entender las cosas. Estamos insertados en el plan de Dios. Ese plan, hermanos, se elaboró desde antes de la fundación del mundo y se desarrolla en el proceso después de la creación y la caída, y trasciende y ha trascendido a generaciones de hombres y mujeres de Dios. Si el Señor no viene en nuestra generación, que yo creo que sí, porque la razón de la persecución de la iglesia está basado en el tema que acabo de mencionar últimamente. Hermanos, si el Señor se tarda un poquito, esta generación no vamos a escuchar la trompeta, pero podemos morir en la fe. Amén. Entonces el plan de Dios nos trasciende. Solo somos primero beneficiarios y en ese proceso un instrumento de Dios. ¿Dónde está Isaac? Ahí está Isaac. ¿Cuántos años tenés de poder tocar batería más o menos? A la rápida. 17. ¿Cuántas baquetas has perdido, descartado, quebrado, etcétera? Oiga, unas 100 baquetas. Él vuelve a pasar ahí y toca, y nosotros se llena parte de la música. Pero las baquetas que usó hoy no son las mismas que usó hace 6 meses. Las baquetas que usó hace 3 años no son las mismas. Lo mismo le podría preguntar a los guitarristas. Con los teclados cambia un poco, pero hermanos, este es por lo menos el 5.º teclado que la iglesia compra. Este es el último y ya anda sonando campanadas. Antes de este lo compramos un poco más económico. Antes de este compramos aquel, que ya después comenzó a fallar. Solo esa tonterillita vale como $1,600. Así que hermano, usted gócese cuando oye que suenan esos instrumentos. Pero no es los instrumentos que estaban hace 5 años, hace 6 años. Pues los creyentes de hoy no somos los de hace 10 años. Y las promesas no se cumplieron todas en su generación. Se cumplieron algunas, algo otras no. Aquí viene la complicación y ya lo hemos mencionado. Libro de los Hechos, quiero mencionar algunas cosas ahí. Se recuerda que la Biblia registra que en los primeros años de la iglesia vino el gobernador y tomó preso a Jacobo. ¿Y qué hizo con Jacobo? ¿Qué hizo con Jacobo? Le dio muerte. Y a la gente le gustó eso, como estaban en persecución del cristianismo. Entonces, como vio que les había gustado, quería seguir y fue a capturar a Pedro. ¿Quién es el Dios de Jacobo? El mismo de Pedro. Pero Pedro está en la cárcel esperando su hora, como Jacobo. No está renunciando a su fe. Jacob muere en la fe. Pedro está dispuesto a morir en la fe en ese momento. Pero Dios lo manda a sacar de la cárcel. Las puertas, miren, como que eran automáticas, como cuando usted va al súper. Las puertas se abrían, según el testimonio bíblico. Las puertas se abrían y de pronto Pedro está, el mismo, que no era un sueño, está fuera de la cárcel. Mire, la situación era tan difícil que a veces, hermano, y ese es un gran lío, a veces oramos sin creer que va a pasar nada. Se recuerda cuando Pedro fue a tocar, porque Pedro lo podían detener de nuevo los soldados y ¿cómo te escapaste? Y llega, y había una muchacha de diaconisa, esa gente nueva, ¿verdad? Y ya dijo, ¿quién? Yo, Pedro. Y abrió un escote. A Pedro, de la alegría, salió corriendo, no le abrió.
y fue a contarle a los hermanos que ya por lo que estaban orando ya había sucedido el milagro. Pedro había salido. O sea, la respuesta ya estaba. Y los hermanos, cuando cuando la muchacha les cuenta, gracias a Dios, pues ya levántense, hermanos, de orar, ya Dios nos respondió. ¿Saben qué le dijeron? Vaya y lea el libro de los Hechos. Le dijeron: vos estás loca, si Pedro preso está, ya lo van a sacar para matar. Estaban pidiendo que Dios lo liberara, pero no podían creer que Pedro estaba libre. Pero lo que nos interesa aquí es, Jacob muere, pero Pedro no. Y tienen diferente a Dios. En el Antiguo Testamento Dios se pone muchas veces en una ilustración como alfarero. Como alfarero. Y una manera de decirlo, que Él nos hizo a nosotros, amén, a cada uno con un propósito. Entonces, le voy a dar opciones. El alfarero va a hacer vasos, tazas y ollas. ¿Qué le gustaría hacer a usted? Está bien, está bien. ¿Qué le gustaría? ¿Alguien más se atreve? ¿Taza? ¿Vaso? ¿O puede ser olla? Dígale a su vecino, compártalo. ¿Qué le gustaría hacer? Digo, no se vaya más allá, estoy en esas tres opciones. Ajá. Una taza, pues David dice que quiere hacer una olla. ¿Alguien más que se atreva a decirme qué quiere ser? ¿Cómo? Está bien eso, no, pero hablo de eso, literalmente, si fuera, él es el alfarero en esa figura, Jeremías lo usa, Isaías lo usa, pero él va a hacer ahorita vasos, tazas y olla. David dijo que una olla, alguien dijo por ahí una taza, ¿alguien más que se atreva? Le vamos a preguntar a la gente experimentada, hermana, ¿a quién le va peor? ¿A la taza, al vaso o a la olla? ¿Por qué le va peor a la olla? Porque todo el tiempo está en el fuego. Pero el barro, antes que Dios lo haga, no le dice: mira, cuando saca un poquito, vaso quiero ser, vaso. No. El alfarero dice: vas a hacer olla. Y te va a tocar fuego por mucho tiempo. Nadie dijo amén. Nadie dijo amén. En esa figura, ¿qué cree que le tocó ser al qué? Al capítulo 9 de Juan. ¿Quién pecó, este o sus padres? Sí, toda su vida. Con una marca de discapacidad. Porque en el capricho de Dios, Dios lo hizo ciego. ¿Para qué lo hizo ciego? Para manifestar las obras de Dios en él. Entonces, ¿ese ciego qué es? Es un instrumento de Dios. O sea, cada vez que vemos ese ciego es un instrumento de Dios. Pero la pregunta es: ¿quién quiere ser ciego para ser instrumento de Dios? Esa es la parte complicada de la fe, aceptar la adversidad. Y esto es la fe. La fe es creer, la fe es obedecer. Y la fe es, hermanos, entender el plan de Dios. Cuando uno entiende el plan de Dios, uno sabe que solo es parte de ese plan, una escalera en la que Dios, si puede usar esa figura, se va a parar para subir al siguiente peldaño, desarrollar su plan. Pero eso es lo que cuesta asimilar a veces. Eso nos cuesta asimilar. Entonces el ciego está sirviéndole a Dios. Jacobo es una prueba para todos los que quedan vivos, si iban a mantenerse en la fe. ¿De qué manera eso iba a afectar a la iglesia? Ahora viene Dios y dice: no, a Pedro no, todavía no es tu tiempo. Lo saca. Más tarde murió Pedro, pero esa vez Pedro fue liberado. Amén. Entonces, de pronto, lo que yo quiero decirle es que no va a tener todo lo que quiere, que no va a tener todas las respuestas, que algunas peticiones usted se va a morir esperándolas. No nos dijeron amén. Pregúntele a Abraham, ¿a quién se le prometió, se le dio la promesa de una tierra nueva, una tierra de que fluye leche y miel? Abraham. ¿La poseyó Abraham? No, su descendencia. Y el libro de Hebreo habla que muchos personajes de fe fueron como viendo las cosas a la distancia y como que ya las iban a alcanzar y no las alcanzaron. ¿Por qué? Porque esas no se iban a cumplir en su tiempo. ¿Sabe por qué a Juan se le nombra
como el más grande que todos los personajes del Antiguo Testamento. ¿Qué saliste a ver al desierto? Dice Jesús sobre Juan el Bautista. A una caña movida por el desierto. Yo le digo, más que eso. A alguien descendiente de los reyes, más que eso. Porque los que nacen de mujer, Juan es el más grande. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Juan es más grande que Moisés. A un judío me podría apedrear y hasta intentar crucificarme por decir eso. Decir que Juan es mayor que Moisés. Decir que Juan es mayor que el padre Abraham. Bueno, lo dijo Jesús. Ahora, pero ustedes, no, hermano, es que quizás se le salió. A Jesús no le sale nada. Él fue el que inventó la frase, tengo todo fríamente calculado. De ahí es que le agarró Chespirito. Porque Dios todo lo tiene medido y calculado. Cuando él dice eso es porque Juan vio el cumplimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Juan vio el cumplimiento del Emmanuel, Dios con nosotros. Imagínense que Juan bautizó al Hijo de Dios. ¡Ja! ¿Quién puede contar eso en el cielo? Viene Moisés y dice, miren, con la ayuda del Señor yo abrí el mar rojo. De veras, le dice Juan, yo solo bauticé al Hijo de Dios. Y ya mejor no dice nada Moisés. A eso se refiere cuando dice que es más grande. Pero muchos de esos personajes lo vieron de lejos. Lo murieron esperándolo. ¿Cómo murieron? Eso dice que su fe no se quebrantó. Y dice que Dios los reservó para un momento en que vamos a resucitar todos, para que ellos no recibieran primero que nosotros. En el día de la resurrección nos vamos a levantar todos lo que hemos muerto bajo esa esperanza, bajo esa fe. Amén. Pero no es fácil. Claro, es bonito que a uno le toque. Iba a decir, lo voy a decir así, pero me recordé de mi nieto. Que a uno le toque cuando reparten comida la pechuga, la pierna o la entrepierna. Pero de pronto le sale el chunchucuyo. Y peor que el que lo cortó, corta la pierna que va hasta la orillita de carne que lleva. Así que puro pellejo y hueso le dan a uno. Hice unos tamales en mi casa. A mí me gustan mucho los tamales, buenos. Hice unos tamales. Y bueno, es una manera de hablar, porque realmente hay una persona que llega y nos ayuda a hacerlos. Pero yo trato de ver cómo queda la masa, porque para comer tamales malos, ¿para qué? Pero ahí estaban mis nietos. Y el niño varón, Cristian, dice, a mí me gustan los tamales, abuelo. Ahí está bien. Después de que están los tamales, le servimos uno. Y después le ofrecí otro. No quiero, me dijo. ¿Por qué? Le había salido algo en el tamal que no le gustaba. No sé, no le gustó. Entonces le dije, le expliqué yo, porque él ya no quería otro tamal, quería que en todos le iba a salir lo mismo. Y le digo, mira, porque a los niños les gustan mucho las sorpresas. ¿Saben de lo que hablo de las sorpresas, verdad? Cómo se aprovechan los comerciantes, porque tonterías vienen ahí, pero los niños por romper el volado y ver qué viene, le piden a usted que se lo compre. Entonces le expliqué, ¿a ti te gustan las sorpresas? Pues los tamales son como las sorpresas. O sea, pues no es transparente para que mires qué trae. O sea, tú lo vas a abrir y depende qué te salió. Dios te ha escogido para salvación. Dios te ha escogido para ser un instrumento de Él. Pero tú no puedes decidir qué es lo que te salió. Porque muchas veces eso está en rebelión a la soberanía de Dios. Veamos al mismo Jesús. Claro, Jesús está viendo la cruz cuando Él ora en Getsemaní. Tiene una angustia, una agonía tal, nos describe la Escritura, es científico el tema. Tiene una agonía tal que comenzó a sudar sangre. ¿Y usted con qué suda? Este culto que ya lo hicieran más tarde, porque qué barbaridad, como suda que ¿alguno ya sudó sangre aquí? Si Jesús está en una angustia que suda sangre. Bajo esa presión ora al Padre y le dice, Padre, si es posible, saltémonos esto. Pero luego vuelve a la realidad, porque es el Hijo amado el que obedece. Pero no se haga como yo quiero. ¿Será posible que nosotros vivamos así? Se recuerda del leproso que citábamos el jueves. Si quieres puedes limpiarme, no le estoy ordenando. No, hacelo, Señor, y aquí soy tu hijo. Tenga cuidado, Dios tiene un propósito. Estás esperando una respuesta, espérala. Espérala hasta el último día y muere esperándola. Y hay promesas que son trascendentes. ¿En qué consiste? Bueno, voy a despejar este punto primero, el de los 3 hebreos, porque de ahí viene el título de la reflexión.
Se recuerda cuando Nabucodonosor manda hacer esa gran imagen y que no se le pide a otro Dios y todo ese tema. Están ahí los tres hebreos, gente de Dios, que mantienen sus principios y que son acusados porque hubo malicia en eso, de que invocaban a otro Dios. Los traen. Nabucodonosor, que quiere ser justo, dice: miren, Sadrac, Mesach y Abednego, será que han sido acusados, pero será que si ahorita hacemos que suenen los instrumentos correspondientes, ustedes van a adorar mi imagen. En esto no es necesario que te respondamos. Capítulo 3 del libro de Daniel. En esto no es necesario que te respondamos, porque no vamos a adorar tu imagen. Y en cuanto al horno de fuego, el Dios al que nosotros servimos es poderoso para librarnos de tu mano y de tu hornito de fuego. Eso es fe. Eso es fe. Pero, claro, porque el horno por ahí estaba ya caliente. El horno estaba preparado. ¿Hay alguien aquí que sabe de hornear? La primera vez que yo horneé en la casa, les voy a compartir, llegó la mamá del hermano Balmori. No, fue mi mamá. Y pues a ella no le entendí mucho, pero después llegó la mamá del hermano Balmori y algo me decepcionó, como yo no sabía. Vaya, me dijo, me hizo meterle un montón de leña a un horno mal hecho que teníamos ahí con mi mamá, y yo hice un montón de leña y le zampé fuego en buen salvadoreño. Y después, métale más. Y ya cuando vaya, vamos a probar, me dijo, aparte las brasas y después hay que botar las brasas. Y ya consiguió una tusa y la tiró. Miren, me dijo, está muy caliente y vamos a esperar que se enfríe. Esto cuesta entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque como en el horno se cose por, ¿cuál es el término? Como por reflexión del calor. Entonces primero le dan mucho fuego para que las paredes lo absorban. Y después la pared, se le bota la brasa, la pared la comienza a sacar y en realidad con eso es que se cocina. Esa es la forma original. Pero entonces hay que pasarlo. Pero no, el horno de los tres hebreos o de Nabucodonosor lo tenían cabal a 400 grados Celsius. No saben de lo que estoy hablando mucho, ¿verdad? Eso es terrible de caliente, hermano. No asomen las pestañas porque hasta los ojos le van a caer cheles. No solo las pestañas se le van a quemar. Estaba en el punto cabal de hacer pan. Pero cuando los tres hebreos le dicen al emperador del mundo conocido, si ni los reyes le habían hablado así: mira, el Dios al que creemos nos puede librar de tu mano y de tu horno de fuego. En buen salvadoreño se encachimbó y mandó: zámpenle más leña. Dice que lo calentaron, si no mal recuerdo, 7 veces más. Es que no se podía asomar uno ahí. Tanto que los tiraron se quemaron. Que salen unos fogonazos de esos hornos, que es peligroso. Pero lo que nos interesa es el verso 7 y el 8, y particularmente el verso 8 de ese capítulo 3. No sé si lo tienen ahí en pantalla o se me durmió el de la computadora. Pero ahí hay un y si no. Yo le agregué el qué entre signos de interrogación para el título de reflexión. Y si no, si lo leemos en otras versiones, dice: si no nos libra. ¿Qué es lo que están diciendo los hebreos? Estamos hablando de fe. De esa fe que es creer esos principios de una relación con Dios, guiándonos por esa obediencia, y bajo esa obediencia no importa lo demás, ni siquiera nuestra vida. Y es complicado decir. He aquí nuestro Dios, el 17, pasémonos al 18. Y si no, o sea, ese y si no es, y si no nos libra, igual nosotros no vamos a adorar. O sea, estamos preparados. Oiga qué bonito esto. Y usted debe estar preparado así. Lo que están diciendo los hebreos es: estamos preparados para vivir. Porque hay gente, hermano, que uno de pastor, les confieso, tiene ciertas oraciones reservadas. Señor, llévatelo. En 2 semanas más se cae. Llévatelo ya. Porque no está preparado para vivir ya. Sí, hermanos. Algunos de ustedes no están preparados para ser profesionales, se van a ir de la iglesia. No digo de la congregación, de la iglesia como cuerpo de Cristo. Algunos de ustedes no están preparados para tener dinero, porque con dinero se enloquecen, dejan a la mujer, abandonan a los hijos, se consiguen una muchacha loca, toda pintada. Adiós, iglesia. Y como yo lo que quiero es que se salve, yo lo que quiero es que se salve. Señor, mándalo a traer ahorita, mándamelo a traer.
Y a veces el Señor me oye y a veces no me oye. Y si no, pues nosotros siempre vamos a mantener la fe. Y si Dios no te sana a tu esposo, ¿qué va a pasar? Y si Dios no te conserva el trabajo que te están corriendo. Y si Dios no hace que rescates la casa que está hipotecada. Y si Dios no sana a tu hijo y muere, ¿cómo va a afectar eso tu fe? ¿Cómo te va a afectar? Guardan bastante silencio, es que yo no digo que sea fácil. Pero por eso Hebreos habla de una nube de testigos en el capítulo 12. Y está tomando como referente el capítulo 11, donde se habla de hombres que pasaron ciertas adversidades y de hombres que conquistaron, pero todas las cosas que ahí se hicieron por la fe. Que es creer, que es obedecer. Así que, hermanos, en ese sentido estamos desafiados. Y si no, ¿qué? Y tarde que temprano va a vivir la experiencia. Yo me gozo con esas hermanas que van a testificar hasta 3 milagros. Y cuando ya no sea tiempo de tus milagros, sino que Dios los quiera dar para otra persona. La Biblia habla de Eliseo, profeta poderoso, tan poderoso que pidió una doble porción de lo que tenía Elías. Eso nos dice que Eliseo es más poderoso que Elías. Amén. Porque él lo pidió. Elías dijo que iba a suceder después de ciertas señales. Y la Biblia nos testifica que Eliseo murió enfermo. Es el Eliseo que ni siquiera recibe a Naamán. Le dice, ve, métete 7 veces en el Jordán. Y con esa palabra profética lo lleva a recibir una sanidad, un milagro más que una sanidad milagrosa. Pero Eliseo murió. Y es tan poderoso el tipo, la Biblia nos relata eso, que tiempo después llevaban a enterrar a un tipo, y como Israel estaba en decadencia, Dios lo había hecho caer bajo la mano de sus enemigos. De pronto venían unas hordas armadas que les quitaban todo y le llevaban a las mujeres y a los niños, y el montón a enterrar. Cuando vieron que venía el montón de malacates, tiraron la caja en el primer hoyo que había. Imagínense si no estaba descuidada la tumba de Eliseo, que no tenía ni la piedra. Estaba abandonada, descuidada. Y dice la Biblia que cuando lo tiraron, como en ese tiempo no los enterraban en cajas, sino que envueltos, lo aventaron y se fueron huyendo. Va el muerto a toparse con ¿qué? Los que lo han leído. Con los huesos de ¿quién? ¿Y cómo murió Eliseo? Y en un capricho de Dios, mire, si con un fémur que tuviera yo de Eliseo, aquí ya estuviera sanando yo. Una mi costilla que tuviera. Todavía sus huesos en un capricho divino hicieron milagros. ¡Wow! Esa es una figura bonita. Permítanme abusar del tiempo y hacer un paréntesis. Esa es una figura bonita. Hay huesos de las personas que mueren que siguen haciendo milagros. Sí. Cuando mi mamá murió, yo tenía una deudita por ahí con ella. Y ella me dijo que fuera para la obra. Yo decidí dónde y cómo la iba a poner. Entonces, cuando fuimos a Honduras, a Cofradías, en un templo que lo hicimos en un mes, algunos lo saben, la organización me dio $3,000 para ir a hacer un templo. Me alcanzaba para hacer una galera mal hecha y comenzamos a invertir. Cuando nos venimos habíamos gastado $14,000. La mayoría de ese dinero era de mi mamá. Pero mi mamá ya no estaba muerta. Pero sus huesos seguían haciendo milagros. Después me encontré con el pastor de San Isidro y hermano, ya hicimos. ¿Y en qué está ahorita? No tenemos para la instalación eléctrica y para el alambre. ¿Cuánto es más o menos? $500. Tenga. Y yo saludando con sombrero ajeno. No quiere decir que no dedico mis propias ofrendas. Los huesos de mi mamá. Fuimos allá donde Wendy estaba haciendo el templo y los huesos de mi mamá han seguido haciendo milagros. Y usted que ni vivo hace nada. Esa es la figura de ese pasaje tan bonita. Entonces, ¿pero cómo muere Eliseo? Enfermo. ¿No cree que si él podía sanar a otros? Lo fenomenal sería que alguien que sana a otras personas, Señor, en el nombre de Jesús, déjame sanar. Y pulsudo, sería glorioso. ¿Qué me dice de Pablo? Cerremos esto. ¿Qué me dice de Pablo?
poderoso, pero tenía un aguijón en la carne. La mayoría suponen que era un problema de enfermedad, de salud. Y dice que al menos 3 veces le había pedido al Señor: Señor, ¿qué pasa? Soy tu hijo, soy tu servidor. ¿Tenía o no tenía mérito Pablo para ser sanado? Pero Dios le dijo: no, con este aguijoncito te tengo controlado, te tengo espiritual. Si no te me envaneces, te llenas de gloria humana. Y el Señor le contestó para que ya no siguiera en lo mismo. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Bástate mi gracia. ¿Qué? Bástate mi gracia. Aquí voy a la pregunta, aunque ya el tiempo se nos fue. ¿En qué consiste la resurrección? Yo le he dicho decenas de veces, y si usted ha estado en una vela, lo trato de aclarar porque hay muchos mitos y la gente no va a la palabra. ¿En qué consiste la resurrección? Bueno, arranquemos más básico. ¿En qué consiste la muerte física? No. ¿En qué consiste la muerte física? Es la separación de la parte física de la espiritual. Porque la parte física, ya sea por salud, ya sea por vejez, entra en decadencia. O sea, su parte espiritual cuando muere, aunque usted muera de 90 años, está intacta. Esa no ha envejecido, porque como dice el libro de Eclesiastés, Dios ha puesto eternidad en nosotros sin que lleguemos a discernirlo en toda su profundidad. Entonces, cuando usted muere, cristiano o no cristiano, lo que pasa es la separación de lo espiritual, la parte espiritual, de la parte física. Entonces, la resurrección, ¿qué es? Es el momento en que Dios va a resucitar a todos los seres vivos, sean creyentes o no creyentes. Capítulo 5, versos 28 y 29 de San Juan. Para que con ese cuerpo pasen a la eternidad. Ese cuerpo ya no se va a enfermar. Ese cuerpo ya no va a ser orejón. Ese cuerpo ya no va a ser jetón. No, ese va a ser un cuerpo perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se le enferma a usted mientras se cuida espiritualmente? ¿Cuáles son las ansiedades que tenemos de la vida? ¿No son con el cuerpo? Pues, si es carne y sangre no va a heredar el reino de los cielos. Este cuerpo nos están diciendo no va a heredar. Entonces, ¿por qué se aflige tanto? Porque me encanta ese que es el Salmo 43, me parece, lo leía mucho en una situación que estoy apoyando en oración a una familia, lo leíamos todos los días. En ese Salmo, si no mal recuerdo, dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía, del hombre engañoso. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán. Y allí dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Tenemos que fortalecer nuestras convicciones. Si Jesús mismo dijo: miren, no le tengan miedo al que mate el cuerpo. Es difícil asimilarlo. No dice el que mate el cuerpo. Claro, es que pues nuestra naturaleza cuando vemos un asesinato o algo, cuando vemos esos cortos de video que han filtrado en las redes de esas personas que trabajaban en esa empresa de electricidad y los mataron con tanta hazaña, wow, se siente mal. Se siente mal porque Dios nos ha creado de una manera especial. Pero al final, si usted muere, como dicen las viejitas o los viejitos, oiga lo que voy a decir, dicen: ¿de qué murió? De muerte de Dios, dicen. ¿Saben a qué se refiere la gente cuando dice que alguien murió de muerte de Dios? Que no lo asesinaron, que no lo atropellaron, sino que de viejito murió en una cama ya enfermo. Murió de muerte de Dios. Ninguna muerte de Dios, todas son por causa del pecado. Pero, ¿cuál es la diferencia para mí como creyente? Y esto es lo que yo les decía, y tuve que yo en las predicaciones tratar de bregar con esto, porque pues prácticamente asesinaron a mi sobrino, algunos lo recordarán, a Daniel. Ajá. Entonces, cuando asesinan a una persona, hay alguien que provocó eso. Y nuestro corazón quiere mucho control, quiere mucho dominio. Pero ¿y si el muchacho, en vez de que le asesinaran, se hubiera caído del segundo nivel de su casa? Y si manejando se hubiera salido de la calle y se hubiera estrellado y hubiera muerto, no hay a quien responsabilizar. Entonces, por eso es que uno debe de tener calma, aprender a procesar las cosas. Entonces, pero quiero finalizar. Usted muere de que un tipo loco le mete 48 balazos. Algunos me quedan viendo y dicen: no, mejor usted. Pues yo, pues.
Viene un tipo y me mete 48 balazos. Y muchos de esos son en mi cara, tanto que en mi caja una foto ponen, que es lo que mire la gente, porque no pueden ver mi rostro, no pueden reconstruirlo. Eso va a consternar a un montón de la congregación, a la familia, a mis hijos, va a causar dolor, puede despertar sentimientos de venganza. Pero ¿y a mí eso en qué me ha afectado? O que muera de muerte de Dios ya viejito, sin dientes, sin poder masticar. Ya. ¿Y cómo murió hermano Miguel? Se quedó dormidito. ¿Cuál es la diferencia? Si lo que me espera es resurrección, o sea, de una o de otra manera voy a perder este cuerpo. Digo esto para que nos mentalicemos, porque de pronto nos aferramos como que en esta vida es la situación, como que en esta vida es la eternidad. No, hermano, no es esta, es la otra. Ay, hermano Miguel, pero es que usted no sabe que yo ya me he llegado a poner un calcetín de uno y de otro. Ay, gran prueba que no tiene dos calcetines del mismo color. Eso es para reírse. Mire, yo creo que una mujer pobre inventó esa moda, pero la quitaron ligero. Hubo unos días que las mujeres salió una moda que un zapato era de un color y otro era de otro. Esa moda se hubiera quedado porque para la gente necesitada ayuda. De pronto a uno se le ha arruinado el zapato derecho de un par y tiene bueno el de otro par, se los podría poner. No sé por qué no siguieron. Estoy hablando de cómo la pobreza nos puede afectar emocionalmente. Entonces, pero no me mataron de 48 balazos. Vino un tipo, me encontró por allá y por robarme lo que no tenía, me hizo pedazos. Y para que no me encontraran, me hizo pedazos chiquitos y me metió en un agujero. Les cuento esta experiencia. Cuando desapareció el hermano Juan, anduvimos por todas esas montañas de Monte San Juan y buscando para Tenancingo. Pues ante la falta de experiencia de esa realidad, nosotros buscábamos como un bulto de tierra. Ya estábamos buscando a una persona muerta después de días de desaparecido. Anduvimos en lugares peligrosísimos, hermano. Pero en una de las veces que nos acompañó la policía, cuando nos vio buscando, miren, no dijo, no busquen un gran bulto de tierra. Solo busquen si hay una piedra que se ha movido del lugar. Solo busquen si hay un pequeño agujero que esté alterada la tierra. Porque me dijo, los delincuentes no entierran a las personas así. Les quiebran las piernas o los cortan para hacer un hoyito pequeño. ¿Qué le parece que después de desaparecido yo unos 15 días me encuentran en un hoyito pequeño? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué le hicieron a mi alma? Claro, ustedes, y qué barbaridad. Y todavía algunos hasta pierden la fe. ¿Y por qué Dios permitió? ¿Y qué me hicieron, pues? Nada. Nos dijo Jesús, no le tengan miedo al que mata el cuerpo. ¿Qué es lo que mata el cuerpo? Y puede matar el cuerpo Satanás directamente. ¿Qué es lo que mata el cuerpo? El cáncer, la diabetes. No crea usted que va a resucitar y, mire, hágase la prueba de sangre porque usted trae diabetes. No, eso desapareció aquí y va a quedar. Amén. Digo porque ojalá y tú recibas tu milagro, amén. Ojalá y tu petición sea contestada. Pero si no es contestada, ojalá que tu fe no se afecte y sigas adelante, más que para gloria de Dios, para bendición de tu vida y salvación de tu alma. Que Dios me le bendiga, hermanos. La fe es aceptar lo que nos toque, respetando la voluntad de Dios. Si a Jacob le tocó morir, gloria a Dios. Si a Pedro fue librado, gloria a Dios. Muchas veces Dios nos dirá, bástate mi gracia. Así que, hermanos, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Así que no sé cuál es su situación, pero le animo, le exhorto a seguir adelante, porque vale la pena coronar esta carrera. Que Dios me le bendiga. Si hay personas que hoy nos visitan y no tienen a Cristo en su corazón, decirles, puedo decirte que cuando vengas a Cristo, Dios perdonará tus pecados. Puedo decirte que pondrá tu nombre en el libro de la vida. Si Él quiere, puedo decirte que Él puede sanarte. Si Él quiere, puedo decirte que Él puede solucionar todos tus problemas. Pero te dije, si Él quiere. Puede ser que no seas sanado y mueras enfermo. Puede ser que no resuelvas tus problemas económicos y mueras pobre. La diferencia es que vas a morir con fe. Y muriendo en esa fe, vas a resucitar para una eternidad con Dios. Porque cuando lleguemos allá, ninguna persona va a ser valorada por los bienes y el éxito. Ni siquiera la salud. Ni siquiera el cuerpo que tanto cuidó en el gimnasio. Allá ya no tiene ningún valor, es otro cuerpo. Allá las riquezas no tienen ningún valor, los bienes no tienen ningún valor. Por eso, hermanos, busquemos primeramente el reino. ¿Habrá alguna persona que quiera entregarle su vida al Señor?
¿Habrá alguna persona que se quiera reconciliar con Dios? ¿Tiene algún momento de prueba o de adversidad? Pues dejó de creer. Yo te invito, sigue creyendo para gloria de Dios y para bendición de tu vida. Hermanos, que Dios nos ayude, nos bendiga poderosamente. La más cordial bienvenida para todos. Nos está visitando este día María Noemí López. Es primera vez que está con nosotros. ¿Dónde está María Noemí López? ¿Dónde? Dios te bendiga, es una jovencita. Dios te bendiga, qué bueno tenerte en la casa del Señor.